y digamos la ciencia es una sola, no hay compartimiento estanco. Entonces, estas son ocasiones muy buenas para charlar de geología, ya sea desde el punto de vista académico como desde el punto de vista profesional. Es algo que se tiene que mantener en el tiempo, se tiene que fomentar. Así que bueno, nada, muy sorprendido porque hace mucho que no veía tanta gente en un lugar después de la pandemia. Les voy a comentar también un poco cómo surgió la idea de este trabajo. Es un trabajo, es casi un ejercicio teórico, digamos. Le puse mucha pila durante la pandemia justamente porque no se podía ir al campo y había muchos datos ahí publicados que había que organizarlos un poco mejor, nada más. Bueno, les voy a hablar sobre, a pesar de que es una charla, los voy a preparar para la siesta porque después la empanada y el vino con esta charla, si no se duermen. Les voy a hablar del manto, que es algo que es difícil de acceder, es difícil de comprender la escala que tiene el manto. Son muy pocos los lugares donde podemos observar el manto directamente. Y bueno, en esta ocasión les voy a hablar de una zona donde vamos con los estudiantes todos los años, tenemos acceso a esas rocas, hay un montón de datos publicados sobre esas rocas, pero conocemos muy poco del manto y sobre todo eso, mantener la escala temporal de espacial y temporal de lo que estamos hablando. Bueno, les voy a hablar sobre la generación de magmas, en este caso son magmas alcalinos, y sobre la estructura térmica que tenía el manto en el Cretácico, cuando había un rift, que era el rift del grupo Salta. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿por qué es importante entender la estructura térmica del manto? Hay un montón de parámetros físicos que están íntimamente relacionados con la temperatura del manto. Estamos hablando de densidad, viscosidad, comportamiento reológico, velocidad de ondas P, velocidad de ondas S. Todos esos tienen una importancia geodinámica. Más allá de comprender, digamos, el magmatismo asociado, por ejemplo, a un ambiente de rift, ya sea que haya una ruptura continental o no, como en este caso de acá. Bueno, ¿cómo podemos entender la estructura en una situación anhidra, digamos, como es un ambiente de intraplaca, como era en el Cretácico, el rift de Salta? En un ambiente anhidro, la estructura del manto se puede dividir esa geoterma en dos. Una geoterma, ¿verdad? Una geoterma conductiva en la litósfera, que es esta de acá, y una geoterma convectiva o adiabática. Quiere decir, los mecanismos de transferencia de calor son distintos en la litósfera que en la actinósfera. ¿Sí? Hay una zona ahí entre medio, y en esa zona son donde se generan los magmas, que es lo que vamos a investigar enseguida. Hay un concepto muy interesante que es la de temperatura potencial del manto, que es simplemente un parámetro que nos dice, que usamos para saber cuánto más caliente era la temperatura del manto en una región respecto a la temperatura ambiental del manto. ¿Qué entendemos por temperatura ambiental del manto? Bueno, la temperatura que tiene el manto en las dorsales, que es alrededor de 1300 grados centígrados. Entonces queremos saber, en ese caso, si la temperatura del manto acá, en el rift Cretácico, era mayor o cuánto mayor y cómo lo podemos cuantificar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para entender la estructura térmica y la fusión parcial, esto probablemente haya mucha gente que haya cursado petrología, pero la situación normal, digamos, del manto es que esa geoterma no intercepte el sólido de una peridotita, que es lo que compone mayormente el manto. Entonces la situación del manto es que es manto sólido. Pero bueno, hay ciertas regiones donde esta geoterma se altera por algún motivo, ya sea por descompresión, como en los lugares donde se separan las placas, donde asciende la astenósfera, va a interceptar ese sólido en una parte muy somera, ¿no es cierto? Va a generar los basaltos que conocemos de dorsales oceánicas. Por otro lado, hay regiones donde el manto, por algún motivo, es más caliente que esa temperatura ambiental, y ahí se genera también fusión.
Pero ¿qué pasa? Ahí la fusión, esa geoterma, intercepta ese sólidos de la periodotita en una región mucho más profunda. Y después tenemos situaciones como, bueno, una subducción donde los fluidos y volátiles que salen de la placa subductante directamente cambian la forma que tiene ese sólido de la periodotita. Así que bueno, ahora nos vamos a concentrar en estas dos situaciones que es la fusión anhidra. Y en este sentido, bueno, yo les voy a contar de cuál es mi visión y cuáles son algunas herramientas que podemos aportar los petrólogos que nos dedicamos al metamorfismo en la generación de rocas ígneas como son los magmas basálticos. Básicamente, yo entiendo la fusión, yo en mi doctorado trabajé mucho con fusión de corteza, migmatitas, pero básicamente sacando la escala de las presiones y las temperaturas a las cuales nos movemos, el proceso de fusión parcial yo lo entiendo como un proceso metamórfico en una roca que estaba en un estado, por algún contexto geodinámico específico, cruzamos una curva de sólido, esa es una reacción de fusión. Entonces, los que hacemos petrología metamórfica tenemos una serie de herramientas que por ahí no tienen los petrólogos ígneos, y los petrólogos ígneos, a la inversa, tienen herramientas que nosotros no estamos acostumbrados a usar. Así que les voy a dar un pantallazo de mi visión sobre la fusión parcial y la generación de magmas. Bueno, acá tenemos un mapa de Lovecchio que muestra la distribución de las cuencas mesozoicas en Sudamérica, donde está señalada la cuenca del NOA. Acá tenemos un mapa isopáquico de Stark, donde muestra básicamente los tres deprocentros, Tres Cruces, Loma de Olmedo y Metán, Alemania. Y acá en esta simbología, algunas manifestaciones volcánicas de ese magmatismo, que es un magmatismo alcalino, como les dije, son basaltos alcalinos y basanitas de intraplaca. Tienen, la mayor parte de los datos que les voy a mostrar son de esta parte, que es de la cuenca de Metán, Alemania. Tienen una edad aproximada de entre 90 y 100 millones de años. Tenemos los trabajos de Viramonte, de Lucassen. Y básicamente son diques, lavas y una variedad de estructuras volcánicas que contienen xenolitos de manto, y esos xenolitos nos proveen información directa y única del estado térmico y la composición de ese manto. Por otro lado, son lavas que tienen muy baja cristalinidad, lo cual es bueno para este tipo de estudios. Acá tenemos los xenolitos y estas son basanitas, es decir, rocas alcalinas que no tienen mucho potasio, sino que tienen mucho sodio. Bueno, y afortunadamente, como les dije, en esta región, no solo que es una región linda de ir, que uno puede ir en el auto, la verdad que está buenísimo, sino que es una zona que cuenta con una inmensidad de datos de química mineral, isotopía mineral, edades, composiciones de lavas y composiciones de xenolitos. Y lo que faltaba un poco era un modelo que integre todos esos datos en un modelo conceptual. Entonces quiero destacar, por ejemplo, los trabajos de Galiski y Viramonte, la tesis de Rizzo, trabajos de Viramonte y sobre todo también los trabajos de Lucassen, que trabajó con Tato, que tienen muchos datos de isotopía, ¿no? Y química mineral. Siguiente. Bueno, entonces esto es un ejemplo de las capas rojas del Pirua, ¿no es cierto? Cortadas por estas estructuras, son capas de Sinri, capas rojas, cortadas por unas estructuras de tipo diatrema, que están compuestas por brechas volcánicas, y son en estos lugares donde están estas brechas volcánicas donde aparecen estos xenolitos. Chino Rocio está trabajando con Olivia acá en este tipo de estructuras, Dioli también ha trabajado en las partes efusivas de este vulcanismo, es un vulcanismo de bajísimo volumen, pero tiene unas cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se ha enfocado en los procesos superficiales, que claro, son súper importantes, pero ¿qué es lo que pasa por debajo de esto? ¿Cómo era la litósfera en esa región, en ese tiempo? ¿Cómo era la composición del manto? Siguiente. Bueno, entonces un poquito de isotopía. Lucassen hizo un trabajo, la verdad que muy meticuloso, y sacó isotopía de estos xenolitos y de estas lavas, y vamos a ver que muchos de los xenolitos tienen isótopos de neodimio y de estroncio que se superponen con la de las lavas, que son estos puntitos de acá. Además de xenolitos de mantos, estas lavas acarrean también xenolitos de corteza inferior
piroxenitas, una variedad de xenolitos que nos generan distinta información. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo encarar el problema, no? Dentro de los modelos petrológicos, ¿cómo nos aproximamos a resolver un problema? En petrología tenemos dos tipos básicos, y casi que en la ciencia tenemos dos tipos básicos de enfoque. Los modelos empíricos o inversos, ¿no? Que uno parte a partir de las rocas, digamos, si estamos analizando el proceso de fusión parcial, partimos de los productos, ¿no? Y como tal es un producto final, ¿cierto? Como las lavas basálticas, y queremos ir hacia atrás, por eso se llama modelo inverso, queremos reconstruir cómo era la fuente de esa roca, cómo era la isotopía, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que tienen estos modelos, que son los que normalmente utilizan los petrólogos ígneos? El problema es que, la mineralogía de las rocas volcánicas, más que reflejarme una cuestión de fuentes, va a reflejar condiciones de cristalización. Eso es una cosa, es importante, pero no me da información sobre la fuente. Lo que me da información sobre la fuente tal vez es más la composición química que tiene esa roca. Sí. Por otro lado tenemos los modelos predictivos o pensando hacia adelante. Nosotros tenemos una fuente, que es, en este caso, es una peridotita del manto, que nosotros podemos acceder a esa composición porque tenemos los xenolitos y tenemos esa composición, y queremos ir hacia adelante, es decir, a qué temperaturas y presiones debería poner esta roca del manto para que el resultado sean basanitas como las que veo en el Cretácico. Bueno, esto lo hacemos mediante diagramas de equilibrio. Nosotros los petrólogos metamórficos estamos acostumbrados a diagramas de equilibrio. Es una metodología muy vieja en realidad. A finales de 1800, Gibbs ponía las bases para esta metodología que se llama energía libre de Gibbs, pero es la capacidad que tenemos de estudiar el comportamiento de una sustancia cuando cambiamos la presión, la temperatura, la composición. Es un método muy viejo. ¿Qué es lo novedoso de ahora? Primero, tenemos un poder computacional enorme, ¿no? A diferencia de 1800. Por otro lado, los diagramas, los sistemas químicos mediante los cuales se calculan, se hacen esos cálculos, se han ido complejizando cada vez más. Entonces, ahora nos acercamos suficientemente a los sistemas naturales con este sistema, por ejemplo, que es el que vamos a usar en este. Y por otro lado, tenemos nuevos modelos de solución. ¿Qué son los modelos de solución? Son ecuaciones complejas que nos dicen cómo se comportan energéticamente los minerales, en términos de entalpía y de entropías. Es un trabajo experimental de décadas y décadas que se van haciendo esas grandes bases de datos, y nosotros con esos datos podemos predecir el comportamiento de sustancias complejas como son los minerales, que en general no son sustancias puras, son soluciones sólidas. Siguiente. Bueno, entonces, un poco la química, ¿no? Acá tenemos las peridotitas que varían desde lersolitas de tipo fértil hasta habsburgitas y algunas donitas. Todos estos son datos de Lucassen del 2002 y 2005. Los patrones de tierras raras de las peridotitas se superponen con los modelos del manto primitivo, son estos de acá. Los patrones de tierras raras de las basanitas son típicos basaltos alcalinos tipos O y B, no tienen una anomalía de europio, por lo cual se presupone que no han tenido fraccionamiento de plagioclasa. Y bueno, de toda la gran base de datos que hay, nosotros tenemos que limpiar un poco, porque nos tenemos que aproximar a las composiciones más primitivas, las que más se aproximan a su fuente. Entonces lo que hicimos es, de la base de datos, filtramos las rocas con composiciones más primitivas. Porque muchas de esas rocas primitivas tienen números de magnesio que son compatibles con fundidos primarios. ¿Qué significan los fundidos primarios? Bueno, de ahí va con el problema de los métodos inversos. Cuando se genera un magma y está ascendiendo, sufre normalmente procesos de diferenciación, cristalización fraccionada, mezcla de magma. Entonces, es muy difícil encontrar un magma que tenga una composición primaria. Bueno, entonces lo que podemos hacer es
estudiar estos que tienen números de magnesio que se aproximan a esas. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, hay una gran base de datos de la petrología experimental, tipos que han agarrado una peridotita y la fundieron a distintas presiones, distintas temperaturas, y eso más o menos se conoce. Siguiente. Bueno, entonces cuando analizamos la química y sobre todo los elementos traza de estas basanitas, lo primero que llama la atención es que no tienen contaminación cortical. Su composición cae en el arreglo del manto. Quiere decir que a pesar de que han transportado xenolitos muchas veces de corteza inferior, no se han contaminado con la corteza. Porque en el momento que se me contamina ese magma con la corteza, me cambia la composición y yo no voy a poder comparar los modelos directos y los modelos inversos, que son nuestras rocas, es lo que observamos. Las relaciones de titanio y terbio nos dicen que vienen de una fusión profunda. ¿Qué tan profunda? No lo sabemos. A ver. Bueno, ¿por qué yo pienso que los magmas que salen, las basanitas estas, son buenos candidatos para representar magmas primarios? Primero, que han sido interpretados en un ascenso muy rápido para justamente mantener estos nódulos densos de peridotitas, para poder arrastrarlos. La velocidad tiene que ser altísima. Hay un trabajo entero que también presentó Marcos Morfuli, que está acá. Su tesis de grado se basó en los cálculos de esas velocidades de ascenso tan grandes. La ventaja de tener un magma que asciende tan rápido, tiene menos oportunidad, primero, de interactuar con esos xenolitos, intercambiar químicos, ¿no es cierto?, entre la lava y el xenolito, y por otro lado, también minimizar los efectos que puede tener la cristalización fraccionada, ¿sí? Por otro lado, bueno, como les decía, los números de magnesio bastante altos y los números de cromo y níquel también bastante altos. Siguiente. Bueno, entonces, con esa gran base de datos, estos eran experimentos de petrología experimental que desde el 60 hasta el 90 fueron muy importantes, sentaron las bases de muchos estudios de esta gente que agarraba peridotitas y las fundía, analizaba lo que salía de ahí. Vamos a ver que las composiciones de muchas de las lavas, o por lo menos los términos más primitivos, son comparables con estos fundidos experimentales, ¿no? Y que son derivados de una peridotita, porque otro candidato bueno hubieran sido las piroxenitas, que también pueden generar magmas de tipo alcalino. Por otro lado, también intentamos restituir a métodos que tienden a restituir las composiciones de las lavas a su composición primaria, que están parametrizados, son métodos que están parametrizados con estos experimentos. Y vamos a ver que también si intentamos restituir la composición, por ejemplo, de estas tres lavas, los productos restituidos me caen dentro del campo de fundidos experimentales. Entonces son buenos candidatos para... Siguiente. Bueno, entonces los contenidos de magnesio de las composiciones restituidas y las primarias son aproximadamente algo un poco más de 15%. Vamos a ver por qué son tan importantes los contenidos de magnesio. Siguiente. Bueno, estos contenidos de magnesio también se condicen muy bien con los contenidos de níquel y con los contenidos de níquel de esos fundidos experimentales. Entonces, mis lavas me caen a lo largo de esos fundidos derivados de las peridotitas, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos la composición de uno de esos xenolitos, de una lersolita, de una composición fértil, como es la que está acá, que obviamente tenía datos de isotopía, de química mineral, de isotopía mineral, ¿no? Y hicimos un diagrama de equilibrio, que son estas cosas que parecen cuadros cubistas, que se llaman diagramas de fase, pseudosecciones, diagramas isoquímicos, tienen un montón de nombres, pero básicamente lo que muestran es un conjunto de distintas asociaciones a medida que voy cambiando la presión y la temperatura a la cual está sometida esa roca. Los colores que tiene básicamente es la varianza, es cuando aparece o desaparece un mineral. No viene al caso. Utilizamos el programa Perplex, utilizamos la base de datos de Holland y Powell. Estos son los datos que les mencioné termodinámicos, de entalpía, entropía. Y
los modelos de solución de Jennings y Holland, que esto es la novedad, porque antes uno de los desafíos que tenemos es de tener buenos modelos de solución para fundidos. Para minerales más o menos hemos avanzado bastante, pero para fundidos es más difícil obtener esos parámetros de entropía y de entalpía, y por eso Jennings y Holland, con ese nuevo modelo, a partir del 2015, permitió que podamos hacer estas comparaciones entre modelos y rocas naturales, ¿no? Un sistema modelado y un sistema natural. Nosotros utilizamos este sistema de 8 componentes que involucra sodio, calcio, hierro, magnesio, aluminio, bueno, todos esos elementos. Siguiente. Y lo que tenemos que prestar atención en ese diagrama, que parece tan complicado, en realidad son unos pocos equilibrios que nos dan información clave. Son estos 4 campos de acá. Este campo de acá es donde aparece el fundido basáltico, y esta es la línea de sólidos. O sea, cuando aumentamos la temperatura de una periodita, en cierto punto la fundimos y generamos. Ahora, cuando interceptamos ese sólidos, en qué punto, nos va a determinar también qué composición va a tener ese basalto. No va a ser lo mismo que se funda poquito, se funda mucho, se funda en profundidad o lo haga en superficie. Por otro lado, en el campo sólido, digamos, los equilibrios que nos interesan son las fases minerales que contienen aluminio, que nos dan mucha información sobre la presión, y por eso la distribución de los campos depende mucho de la presión. Entonces vamos a tener a bajas presiones, vamos a tener peridotitas ricas en plagioclasa, vamos a tener a presiones intermedias peridotitas con espínela, y las peridotitas de mayor presión van a tener granate como fase aluminosa estable. Y esto también son equilibrios bien determinados por la petrología experimental. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación real de esos xenolitos que salen ahí, que son los que acarrean estas basalitas? La mineralogía tiene olivino, clinopiroxeno, ortopiroxeno y espinela, ¿no? Que es ese mineral negrito que se ve ahí. Acá tenemos una foto de un corte de Lucassen. Lucassen hizo también la química de estos minerales, y con esa química podemos hacer geotermobarometría. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos da la termobarometría? Si aplicamos distintos termómetros, nos dice que esta roca que está acá, que es la que observamos en el microscopio, la roca real, se equilibró en estas condiciones entre 1000 y 1100 grados. Y como son rocas que tienen espínela y no granate, tienen que haberse equilibrado en estas presiones intermedias. El paso de una peridotita con espínela y con granate es muy rápido, o sea, casi no coexisten. O sea que es un límite muy, muy preciso, digamos, si tienen espinela o si tienen granate. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque, perdón, la anterior. Si estas rocas se equilibraron acá, esto me dice que estas rocas no se pudieron fundir en estas condiciones, ¿sí? Porque no están cruzando el sólido, ¿no? Lo cual las hace más interesantes todavía, porque vamos a tener la composición de la fuente original sin la extracción de las basanitas, ¿no? Esto es una roca que no está fundida, y por lo tanto las basanitas tampoco las pueden asimilar y fundir y mezclarse con ellas, porque no les da el cuero con la temperatura. Bueno, y entonces lo que tenemos que ver es a qué condiciones tenemos que meter esta roca de acá para que se cruce el sólido en algún punto, y en qué parte se cruzó ese sólido, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces acá tenemos, esto es lo que pasamos a modelar. Esto es el porcentaje de fundido, en este caso de tipo basáltico, que sale si aumentamos la temperatura. Estos son porcentajes en volumen. Tenemos volúmenes muy bajos, muy cerquita del sólido, y si aumentamos mucho la temperatura podemos fundir hasta 60% más o menos, dice ahí. Es una periodita de tipo fértil, ¿no? Siguiente. Bueno, pero entonces ahora el desafío es decir, bueno, ¿dónde se cruzó ese sólido y a qué porcentaje de fusión se generaron esas basanitas? Porque vimos con la isotopía, vimos que están relacionadas genéticamente, pero ¿cómo?
cuando vemos la composición de elementos traza de estas basanitas, lo primero que nos llama la atención es esto, que no hay anomalía de niobio, es decir, no tienen contaminación cortical, lo cual es fenómeno. Estos elementos que son incompatibles nos dice que es son una fuente enriquecida, como estas lersolitas de acá, y que tienen bajo porcentaje de fusión parcial, ¿no? Entonces todos los elementos compatibles se concentraron ahí porque esos porcentajes fueron muy bajos. Y de hecho se condice con el volumen que tiene este magmatismo, que es insignificante. Por otro lado, las relaciones de titanio y terbio nos dicen que en la fuente de esas basanitas tenía que haber granate, ¿no? Siguiente. Perdón, la anterior. Es decir, nosotros sabemos que el sólido se tuvo que cruzar en algún punto en estabilidad con granate. Pero bueno, ¿cómo podemos acotar mejor esa profundidad y esa temperatura? Siguiente. Bueno, lo que podemos hacer es fijarnos el contenido de magnesio de las rocas. Son un reflejo de la temperatura potencial que tiene el manto. Siguiente. Bueno, ¿por qué son un reflejo de la temperatura potencial? Porque las isopletas de contenido de magnesio de estos fundidos son aproximadamente paralelos con trayectorias adiabáticas. Los procesos geológicos, por ejemplo el ascenso adiabático, es un proceso reversible. Bueno, hay como un detalle técnico ahí, pero estos procesos adiabáticos, la temperatura potencial del manto no va a cambiar a menos que cambie la entropía de ese material, ¿sí? Entonces, trazando líneas con la misma entropía, podemos relacionar los contenidos de magnesio con las temperaturas potenciales del manto. Es lo que hicimos acá, y la temperatura potencial del manto, que es la intercepción de esta adiabata con la superficie, nos da 1452, es decir, ligeramente más caliente que el manto que sale en las dorsales, o sea que es la temperatura ambiente del manto. Bueno, ahora ¿cómo podríamos acotar un poquito mejor la presión? Porque la curva de sólidos ahí también es bastante vertical, estas isopletas son bastante verticales y las iséntropas también, ¿no? Entonces, ¿qué otro elemento podríamos utilizar para acotar mejor esa presión, ¿no? Siguiente. Bueno, otro elemento muy importante es el aluminio. Acá tenemos isopletas de aluminio, es decir, acá son rocas. Si los basaltos se forman acá van a tener muchísimo aluminio, si se forman acá van a tener poquísimo, ¿sí? ¿Por qué ese contenido de aluminio es tan sensible a la presión? Porque por esta fase aluminosa que está en equilibrio con esa fundida. Si al granate le gusta mucho el aluminio, y si tenemos mucho granate en el residuo, los magmas que están en equilibrio con eso tienen poco aluminio porque se lo lleva todo el granate, ¿verdad? Entonces acá tenemos esa dependencia, cómo aumenta el granate con la presión y cómo disminuyen los fundidos el contenido de aluminio. Entonces podemos llegar a una presión de 3 gigapascales, que son el punto donde empezó la fusión parcial de estas rocas. Siguiente. Bueno, entonces ahora ¿cuál es el desafío? Hemos hecho foco también en la temperatura potencial del manto, que nos dice cuándo empieza la fusión, pero después lo que nos determina el porcentaje y a qué profundidad termina esa fusión es el espesor de la litósfera, ¿sí? Por este quiebre que tiene la geoterma acá. Entonces vamos a tener que determinar qué componente hay de anomalía térmica y qué componente hay, si es que hay alguno, de descompresión, ¿no? Son los dos mecanismos que nos llevan a la fusión parcial. Entonces lo que hicimos, siguiente, fue hacer un modelo que sea dinámico a lo largo de esa trayectoria adiabática. Y vamos a ver hasta qué punto la composición de los magmas se condice con lo que observo en la naturaleza. Esto es un modelo y que yo comparo con las rocas naturales. Siguiente. Bueno, entonces esto es lo que surge de ahí. Primero hay una diferencia de la fusión parcial, como se da, por ejemplo, en la corteza, en una migmatita, cómo se genera un granito tipo S, de cómo se genera la fusión en el manto. La fusión en el manto se llama fusión fraccional, digamos, son presiones tan enormes las que están ahí, estamos hablando de 3 gigapascales, ¿no? Son 100 kilómetros
de litósfera que tiene por arriba, cualquier gotita de fundido ahí que se genera se segrega inmediatamente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es no quedarnos con un modelo que sea estático, porque si uno funde y saca una gotita de basanita, está modificando infinitesimalmente la fuente también. Y cuando la vuelvo a fundir, esa fuente ya es ligeramente un poquito más magnesiana, ya se modificó por la extracción de ese fundido, ¿sí? Para que tengan una idea, es como el proceso de cristalización fraccionada, pero a la inversa. En vez de fraccionar infinitesimalmente cristales, ¿no?, de plagioclasa, lo que fuere, yo tengo una roca sólida y lo que extraigo infinitesimalmente es fundido, de una composición basanítica, basáltica. Entonces vamos a ver que acá las rocas más primitivas van a interceptar a mi modelo en las partes iniciales, es decir, con bajísimos porcentajes de fusión parcial, y eso se va a cumplir para una variedad de óxidos. Otra cosa que llama la atención, que hay muchos, los residuos que quedan, yo genero este punto y tengo un residuo que le vuelvo a fundir esa roca y ese residuo se modifica y así. Esto es infinitesimalmente. Esas gotas se agregan en algún lugar de la litósfera y finalmente pueden o no formar una cámara magmática y después al último salen, ¿no? Esto sería fusión incremental, que se llama. Y bueno, muchos de los xenolitos del manto también son como equivalentes a residuos de grandes porcentajes de fusión parcial. ¿Qué pasa? No observamos eso en las lavas. Estas rocas probablemente tengan eventos de fusión parcial o eventos de metasomatismo previo, de subducciones previas, y lo único que nos dice es lo que pasaba previo al Cretácico. Es decir, previo al Cretácico, mi punto de partida, yo veía esto en la litósfera mantélica, ¿no? Tenía una heterogeneidad y con eso, ese fue mi punto de partida. Las rocas más fértiles se van a fundir primero y las rocas que no son tan fértiles a veces no se van a poder fundir. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo ponemos todo esto en una foto? Hacemos como un modelo conceptual y recordando a lo que dijo el profe Salfiti de la guitarra y el violín. Bueno, tenemos que los xenolitos del manto me dan información sobre la geoterma conductiva, ¿no es cierto? Son pedazos de litósfera del manto. Y la composición de las lavas me dan información sobre la geoterma adiabática o convectiva, ¿no?, que se forma en profundidad. Es decir, esto yo lo llevo con los modelos acá y lo comparo con estas rocas naturales. La temperatura que determinamos nos dice que la fusión debió comenzar a los 3 gigapascales, es decir, la litósfera, la base de la litósfera tenía 100 kilómetros de espesor, y esa litósfera, la fusión parcial terminó a los 2,5 gigapascales, es decir, que ese límite entre litósfera y astenósfera se movió muy poquito, entre los 100 y los 80 kilómetros. Quiere decir, si una litósfera continental normal tiene 120, esto tenía 100. A pesar del proceso de rift, la tectónica extensiva, eso fue insignificante en términos de espesor de litósfera. No hay un adelgazamiento muy importante de la litósfera. Eso hizo que, por otro lado, generemos poco porcentaje de fusión parcial. Si hubiera ascendido todo el camino, tendríamos grandes porcentajes de fusión parcial. Eso no sucedió. Quiere decir que la base de la litósfera quedó ahí. Y las lavas, que son estas basanitas, se van a formar siempre en el campo de estabilidad del granate. Y de ahí tienen su signatura geoquímica de los elementos trazas, siempre en equilibrio con granate. Por ejemplo, las relaciones altas de titanio-iterbio o niobio-iterbio. Poco porcentaje de fusión, se segregan. Esas segregaciones se van a agregar en algún lugar de la litósfera, que podemos determinar porque ahí sí la mineralogía de las lavas nos da condiciones de cristalización de esas lavas. Y más o menos las condiciones de cristalización que podemos determinar con la mineralogía y la química mineral es de 1.4 gigapascal y entre 1150 y 1200 grados, ¿sí? Por otro lado, sabemos que también el mojo, digamos, la base de la corteza estaba ahí cerquita,
¿Por qué? Porque Lucassen también estudió y determinó la termobarometría de los senolitos de corteza inferior, que como máximo le dan 1 gigapascal y más o menos 900 grados, quiere decir que ese mojo estaba más o menos 35 kilómetros. Eso también va en consonancia con lo que vemos nosotros en la litósfera mantélica, ¿no es cierto? O sea, no hay un adelgazamiento de la corteza continental significativo, ni engrosamiento ni adelgazamiento. Es decir, estuvo muy lejos de generar un proceso de rifting que genera una ruptura continental, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la novedad? Es la manera de integrar resultados, de poder plantear hipótesis. Por ejemplo, cenolitos y lavas similares se encuentran en Asunción del Paraguay, en Brasil. Entonces podríamos emplear la misma metodología para, por ejemplo, modelar rupturas continentales como la de Sudamérica con África, ¿no? ¿Por qué? Porque la composición del manto era más o menos homogénea, ¿sí? Y por otro lado, la parte sólida, la parte conductiva, también nos da modelos, nos podemos extrapolar con modelos de flujo de calor del manto. Entonces podemos establecer cuáles eran los flujos de calor del manto en el Cretácico. Que acá vamos a ver que son más bien temperaturas intermedias tirando a altas. No es como un bacarc, pero es un flujo térmico bastante alto, ¿sí? Y este modelito de acá podemos extrapolarlo, no solo limitarnos a las rocas que estamos estudiando acá, que tienen más o menos 100 millones de años, sino que regionalmente en el noroeste argentino tienen entre 130 y 60 millones de años, así que es un modelo de la estructura térmica que nos sirve para todo ese rango. Creo que viene la última, a ver. Bueno, simplemente esto, decir que los modelos de equilibrio son un campo en constante evolución, ¿no? Y los estudios que vinculan el desarrollo y las pruebas de estos modelos con las rocas naturales son una vía fructífera para futuras investigaciones y hay que seguir trabajando en estos modelos y constantemente se están actualizando. Así que bueno, siguiente. Muchas gracias. Y la posición de estos basaltos, el rift de Salta, forma parte de un proceso mucho más grande, que es la apertura del Atlántico Sur. Y está justo en el borde, ¿cierto? Uno de los bordes, porque no es este único modelo, hay varios puntos más de estos rifts, con este gran proceso que es la separación de África de Sudamérica. Pero al mismo tiempo está asociado a un periodo muy especial de la subducción del Pacífico, de la placa pacífica. O sea que es una situación interesante, ¿no es cierto? Porque hay dos procesos muy diferentes y aparece este tipo de volcanismo que vos estás caracterizando tan felicitaciones, fantástico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué te parece que tiene más importancia, digamos, en la generación propia del proceso de fusión? Porque en realidad es ínfimo, es muy poquitito, digamos, diría alguien, un pelito del universo. ¿No es cierto? Pero ¿cuál de los dos procesos, el asociado al retroarco del inicio, digamos, del proceso de subducción, y los procesos del borde la cuenca del Paraná? Bueno, la verdad, excelente pregunta porque me da pie. En el trabajo estamos trabajando con esa hipótesis. Se iba a hacer muy larga la charla si metía eso acá. Pero bueno, lo que básicamente dice el doc es si para el Jurásico, digamos, todavía teníamos unida Sudamérica con África, ¿no? Y en el Jurásico también empezó la subducción, ¿no es cierto?, de la placa de Nazca. Bueno, hay dos hipótesis ahí que se pueden estudiar justamente con estos modelos, porque necesitamos cuáles eran los flujos de calor, necesitamos integrar un montón de variables, y cualquier modelo numérico, por ejemplo,
que haga una reconstrucción paleogeográfica, necesita, digamos, le tenemos que dar de comer esto, ¿no es cierto? Entonces, una de las preguntas justamente es si la separación entre América del Sur y África se debió a un rift activo o a un proceso pasivo. ¿Qué quiere decir un rift activo? Bueno, el manto tenía mucha temperatura, ascendió en una pluma y eso es lo que provocó la separación de las placas, o como lo que se está pensando últimamente, y es lo que plantea Lovecchio, con el análisis de cuencas, con edades, ¿no?, del magmatismo, es decir, si esta placa empezó, inclusive los modelos numéricos que salieron últimamente, también favorecen esta otra hipótesis, que es, si uno empieza la subducción de este lado, empieza a tironear la litósfera, y ese tironeo de la litósfera se puede ver tan cerca como 500 kilómetros de distancia del arco, como en un retroarco, o a miles de kilómetros de distancia, como la distancia que hay entre el arco andino y lo que era la apertura del Atlántico. Y bueno, y justamente esto es la prueba petrológica de cuál de esos dos procesos es el responsable, porque si el proceso fue un rift activo, o sea, había mucha temperatura en el manto, los magmas se van a generar más profundos. ¿Cómo será el contenido de aluminio de esos magmas? Bajísimo, porque tenemos granate en la fuente. Lo que pasa en el Paraná es que son muy ricos en aluminio. Entonces, la comprobación, digamos, petrológica, la confirmación de lo que propone Lovecchio y otros investigadores, Dalcilio, gente que ha trabajado con modelos numéricos, con cuencas, con un montón de información, es decir, si el proceso era ese tironeo de la litósfera, y acá simplemente lo que hubo fue ascenso pasivo de la astenósfera y fusión. Entonces la fusión ahí en ese caso no se debe a la temperatura, se debe al ascenso pasivo. Bueno, esta sería una manera espectacular de mostrar eso. No lo incluí porque sería medio largo. Y por otro lado, bueno, ¿cuál es el desafío que tiene en ese caso trabajar con las cuencas del Paraná? Es que tienen también mucha contaminación cortical, o sea que hay que limpiar mucho. Y como había tanto volumen de magma, o sea, se generó bueno, el ponding, que se llama estos emplazamientos de estos magmas en la base de la litósfera continental, y entonces eso fundió un poco la corteza, generó magmas corticales, esos magmas se mezclaron y ahí alteraron un poco la química de esos basaltos, pero aún es posible reconstruirlo. Hola Alfonso, muy bueno el trabajo, felicidades. Te quería preguntar si podías llegar a calcular separando un espesor de corteza para ese tiempo. Sí, ¿Sí? claro, porque Solo corteza. Claro, porque justamente son unos 35 kilómetros eso que mostré por la termobarometría de los xenolitos de corteza inferior que hay ahí, también salen en estas lavas. Que salga corteza también de ahí es muy bueno, una porque podemos datarlo con samario neodimio, que el método potasio-argón para las lavas no es tan exacto, digamos, es mejor samario neodimio. Con los granates que tienen esos xenolitos podés calcular una isocrona. Y por otro lado, si le haces termobarometría, sabés desde qué profundidad está saliendo, hasta qué profundidad llegó el mojo, digamos. Así que sí, es una buena pregunta y es lo que pasa. Y aparentemente los espesores de la corteza son espesores normales. Entonces, eso también es para tener en cuenta cuando uno ve la escala, digamos, cuando uno es estudiante va a Cafayate, ve las estructuras normales, ¿no es cierto? Después la inversión tectónica. Pero cuando uno ve a escala litosférica, lo que fue esa extensión fue nada, digamos. La litósfera tenía 100 kilómetros. Y bueno, así que nada, dimensionar eso te vuelve un poco loco, digamos. Esa escala de espacio es gigante. Y bueno, y después si tomamos en cuenta la escala que tiene el manto, sabemos absolutamente nada del manto, tenemos que usar métodos muy indirectos para conocer la composición, y forma más del 60% en peso de toda la Tierra, digamos. O sea,
el 60% del peso de la Tierra son rocas verdes como esa, llenas de olivino, de granate, de pínela y que conocemos muy poco. Alfonso, el modelo térmico, por lo que tú parte o felicitaciones excelente, no varió en 60 millones de años prácticamente. O sea, de acuerdo a lo que está acá. Si uno va a estudiar, por ejemplo, las rocas andinas, un basalto, que no hay ningún basalto del tipo primario, Sí. ¿No podría ser una inferencia de cómo cambió el modelo térmico del manto entre el Cretácico y el andino? ¿O si mantiene? ¿Cuál es el...? Bueno, no, el modelo es para esta región, digamos, en ese tiempo, porque salen rocas muy similares entre los 130, o sea, cosas jurásicas, Sí, tusaquillas, todo eso, sí. ¿no? En Córdoba también hay ese magmatismo y simplemente tiene ese rango de 130 a 60 millones de años. Asunción del Paraguay, los trabajos de Comín Quedamonte y con Lucas, también salen cosas, xenolitos con isotopía idéntica a la de acá. Entonces eso te permite extrapolar esto a una gran región, decir, bueno, en esta región el manto era más o menos homogéneo, no homogéneo, simplemente que la variabilidad que tenemos, que encontramos acá, también la vamos a ver en Paraguay, en Brasil, ¿no? Pero es un modelo térmico que funciona para este ambiente de intraplaca donde todavía el arco no se había establecido, o sea, no se habían levantado los Andes, o sea, estaba comenzando recién eso. Y por eso la contribución de la fusión hidratada sería casi nula, porque uno en la fusión hidratada necesita permanentemente esos fluidos, ¿no? Así que, no sé si te respondí. Y un poco la idea también, un poco viendo lo que pasa hacia el sur, donde he trabajado más lo vecchio y ver esa influencia en la... Ellos lo sacan desde el punto de vista de la deformación y la evolución de la cuenca, Claro. Jurásica, Cretácica, inclusive se definen como 3 etapas. Y esas 3 etapas de... Claro, y las correlacionan con las edades que tenía el arco, entonces, bueno, Claro. relacionan esa subducción con el tironeo. Y de hecho, los modelos numéricos dicen que con ese tironeo de la litósfera puede tener influencia a 3.500 kilómetros de ese arco. Entonces, estamos viendo subducción de un lado y apertura del otro, tan lejos como 3.500, 4.000 kilómetros.